Esto es una locura, jadeó el investigador junior, esforzándose por seguir el paso apresurado del doctor de la fundación. Quiero decir, ¿no estás sugiriendo realmente que lo liberemos para resolver todo este lío? Tiempos desesperados requieren medidas desesperadas, respondió con calma el doctor Dan a Fitzwilliam, sin mirarlo. La pareja se dirigía al área de biocontención 14, pasando por guardias armados a intervalos regulares, que asentían y abrían las pesadas puertas de acero al mostrar sus pases de autorización de la fundación. Se les había informado sobre la situación actual y sabían que era mejor no hacer preguntas. Tiempos desesperados, como había dicho el doctor Dan. Tanto Dan como Fitzwilliam llegaron a la puerta de un espacioso cuarto de estar, este último todavía temblando de ansiedad. «Recupérate», murmuró el doctor Dan, «y recuerda, él es el rey de Francia». La puerta se abrió lentamente, puntualizada por el destello de las luces de emergencia afuera. Al entrar los dos hombres, Fitzwilliam se sorprendió enormemente al ver a la criatura frente a él. Aunque había leído los archivos, verlo en persona era muy diferente. Sabía que esta cosa era biológicamente humana, pero era imposible ignorar lo monstruoso que parecía de cerca. Era enorme, de más de 7 pies de altura y fácilmente 700 libras, con enormes brazos que debían tener casi 30 pulgadas de circunferencia. Las características desproporcionadas eran casi tan inquietantes como el enorme tamaño de la anomalía, su cabeza calva ligeramente puntiaguda, en lugar de tener la curvatura típica de un humano ordinario, la gran mandíbula y barbilla redondeada y la nariz bulbosa, junto con el par de ojos oscuros y hundidos que se unían para formar la extraña y desconocida masa de detalles que deberían haberse parecido a la disposición familiar de un rostro humano, pero no lo hacían. Tenía un cuchillo de carnicero en su gran mano, arrastrando la hoja contra sus mejillas mientras se afeitaba a través de los gruesos pelos, cada uno fácilmente de 1 milímetro de espesor completo. Los ojos del investigador junior cayeron sobre las cicatrices esparcidas por la piel bronceada de la anomalía, consciente de que había imágenes de rayos X que mostraban cuántas cuchillas rotas y balas desechadas estaban alojadas en esa densa y duradera masa de carne. El doctor Dan susurró, sus dientes apretados de ira para que Fitzwilliam se arrodillara o fuera comido. Fitzwilliam había tardado un momento en notar que su superior se había arrodillado, su cabeza inclinándose hacia abajo, los ojos hacia el suelo. El investigador junior se arrodilló rápidamente, inclinando la cabeza y temblando, consciente de que sus ojos estaban lejos de la criatura. «Su Majestad», proclamó el doctor de la fundación sin levantar la vista. «Le suplicamos su ayuda». Fitzwilliam escuchó el sonido de algo pesado moviéndose, los pasos pesados de la criatura acercándose, sobresaliendo sobre ambos investigadores arrodillados. Gruñó para que el doctor Dan continuara, su voz apagada detrás de los dientes apretados, siempre abiertos para alimentarse. «Venimos a pedirte solo una cosa, su gracia», continuó el doctor Dan. «Necesitamos que mates al chico tímido». SCP-082 abrió su boca y comenzó a reír. Menos de 1 hora antes, la Fundación SCP había sido el objetivo de un ciberataque coordinado por una parte desconocida. Para cuando el Dr. Dan y el investigador Junior Fitzwilliam se acercaron a SCP-082 pidiendo ayuda a la anomalía, el personal de la Fundación había abandonado hace mucho sus esfuerzos para identificar quién era el responsable del ataque. Muchos sospechaban que los miembros de Parawatch, o posiblemente incluso alguien que trabajaba para Vikander-Ni Technical Media, podrían haber estado involucrados, aunque un gran contingente de personal de la Fundación fue rápido en asumir que esto era obra de la insurgencia del caos. Independientemente de quién estuviera detrás del ciberataque, su intención era clara: liberar a SCP-096. SCP-082 se rió jovialmente mientras el Dr. Dan le explicaba la situación. Durante su contención, el personal de limpieza le proporcionó películas a SCP-082 para ver, mientras que aquellos afortunados de sobrevivir cerca de él. Aunque disfrutaba viendo películas en su tiempo libre, SCP-082 tenía cierta dificultad para distinguir entre historias ficticias y eventos históricos reales. No había tiempo para intentar y discutir la diferencia, así que sin hacer ningún esfuerzo por delinear, el Dr. Dan continuó explicando lo que había sucedido. El ciberataque había dirigido a todos los sistemas clave de la Fundación, buscando acceso a cualquier y todos los dispositivos electrónicos con pantalla. Desde monitores de computadora hasta teléfonos móviles, televisores e incluso relojes inteligentes. Si el dispositivo estaba conectado a la red de la Fundación, o incluso si estaba en las cercanías de un miembro del personal, entonces se veía afectado por el ataque. Cada uno, sin importar la marca, el modelo o el fabricante, fue reprogramado para realizar la misma función singular. Mostraba una imagen de una ladera.
Al inicio, los que combatían el ataque se detuvieron momentáneamente, confundidos por este proceder. ¿Por qué alguien se tomaría todo el problema de hackear la Fundación SCP solo para hacer que sus dispositivos muestren la misma imagen de un paisaje rural? Atraídos por el misterio como polillas a una llama, expertos en anomalías de todas las descripciones comenzaron a estudiar la imagen en detalle. Aunque el archivo original carecía de metadatos, los expertos en geoposicionamiento lograron determinar que la imagen fue capturada en algún sitio de las tierras altas de Escocia. Los expertos de la Fundación en Cognito Peligros comenzaron a deliberar sobre los posibles efectos secundarios anómalos de ver la imagen, mientras que los otros investigadores debatían la posibilidad de sus propiedades meméticas. Pero mientras estaban fijados en esta fotografía de la ladera, la Fundación había pasado por alto algo obvio. Había algo escondido en esta imagen, a plena vista, aunque oscurecido por la menor resolución de una cámara antigua. Era apenas una mancha gris, un pequeño grupo de píxeles desordenados en la cima de la colina, tan insignificantes que se mezclaban con el gris y nublado horizonte de arriba. La Fundación no tuvo tiempo para determinar exactamente qué había sido esa forma pixelada. De repente, la respuesta apareció frente a ellos. Investigadores con experiencia en restauración de fotografía digital pudieron mejorar la imagen más tarde, mejorando la calidad de la ladera lo suficiente para hacer la forma mucho más clara. Pero para entonces ya era muy tarde. Mientras la imagen se refinaba y mejoraba, el personal miraba con horror sus monitores, mientras los píxeles de la imagen misteriosa se ajustaban, mostrando una forma humanoide familiar, con brazos alargados y una boca ancha y abierta que parecía estar bloqueada en un grito permanente. Minutos antes, una alarma de violación de contención se activó en otra instalación de la Fundación. El personal de seguridad se alejó de observar los avances que se estaban haciendo con la imagen de la ladera y corrió para volver a asegurar la anomalía suelta, solo para encontrarse con una figura alta y lamentable. SCP-096 chilló incontrolablemente, liberado de su celda sin ventanas ahora que casi toda la Fundación SCP lo había visto. Los píxeles en la imagen de la ladera apenas eran reconocibles como el chico tímido, pero no importaba, era suficiente. Se escuchó al equipo de seguridad, enviado para volver a contener la anomalía gritando de terror y agonía por sus radios, solo para quedarse en silencio el espantoso segundo después. Quienquiera que estuviera detrás del ciberataque sabía exactamente lo que estaba haciendo. Habían convertido al chico tímido en un arma, y la apuntaron directamente a cada miembro de la Fundación SCP. Ahora que estaba suelto, el 096 no descansaría hasta que toda la Fundación, todos los que vieron su rostro, estuvieran muertos. Seguiría matando y matando, y los testigos se encontrarían instantáneamente también convirtiéndose en objetivos. Se necesitaba hacer algo drástico. Algunos miembros del personal coordinaron frenéticamente una administración de emergencia de amnésicos en toda la Fundación, forzando a todo el personal a olvidar que habían visto la imagen del chico tímido. Sin embargo, algunos sabían que era un esfuerzo en vano. Incluso si alguien olvidara que miró al SCP-096, este aún recordaría que lo hicieron y vendría a buscarlos, apareciendo detrás de ellos sin que ellos mismos comprendan por qué. El Dr. Dan estaba entre el personal que sabía esto y tenía en mente una solución alternativa y radical. Alguien necesitaba matar al SCP-096 antes de que éste matara a toda la Fundación y posiblemente a todos los demás en la Tierra también. Después de todo, con numerosos agentes en el campo, trabajando encubiertos para observar anomalías o mantener al público ignorante alejado de ellas, seguramente habría civiles que también verían al SCP-096 mientras su embestida contra la Fundación continuaba. En menos de media hora, la Fundación ya había sufrido bajas suficientemente significativas entre su personal para que el plan loco del Dr. Dan fuera aprobado. Sin embargo, solo se le concedió permiso para reclutar y desplegar una anomalía que se sabía que era amigable hacia la Fundación para terminar con el SCP-096. El candidato sugerido fue el SCP-082, también conocido como Ferdinand el Caníbal, quien fue seleccionado tanto por parecer inmune al daño como por su actitud amigable y agradable hacia los miembros del personal de la Fundación. Solo había el pequeño inconveniente de que estar cerca del SCP-082 podría resultar en ser atacado y comido repentinamente en cualquier momento, ya que se sabía que Ferdinand literalmente mordía las manos del personal de limpieza sin previo aviso, aunque normalmente se disculpaba por sus malos modales y hacía un desastre inmediatamente después. Esa había sido la única idea inquietante que resonaba en la cabeza del investigador Junior Fitzwilliam todo el tiempo que escuchó al Dr. Dan hablar con el caníbal.
Fitzwilliam ni siquiera estaba seguro de por qué el otro investigador de la fundación había insistido en llevarlo para hablar con el SCP-082 en primer lugar, aparte de para estar nervioso. Incluso cuando el autoproclamado rey de Francia había ordenado a ambos hombres que se levantaran, el investigador junior todavía estaba aterrado de que en cualquier momento estaría mirando la voraz boca del SCP-082 como lo único que vería antes de ser devorado vivo. No sabía si era mejor haber sido asesinado por el SCP-096. Entonces, todo lo que tengo que hacer es matar a esta criatura, y me ofrecerás el trabajo de este, señor varón del cielo, para que lo persiga a mi gusto. El SCP-082 reflexionó por un momento, luego juntó sus manos con entusiasmo, riendo entre dientes apretados. Es un trato. El monstruo no tiene ninguna oportunidad. Sabes muy bien que en mi juventud casé y ensarté a la bestia de Helvedon. Como solía hacer, Ferdinand estaba exagerando, en realidad mintiendo descaradamente, los detalles de su pasado. Era un comportamiento bien documentado de él, afirmando falsedades obvias y argumentando que solo las mentiras eran las que decía entre dientes. La bestia de Helvedon, según lo que la investigación de la Fundación había demostrado, era un supuesto animal devorador de hombres que comenzó a aterrorizar la provincia de Helvedon en 1764, hasta que fue asesinado. Esto fue al menos 37 años antes del cambio del siglo XIX, cuando los investigadores determinaron que probablemente nació el SCP-082. Eso es muy bueno. Estoy seguro de que su experiencia será útil, Su Alteza, dijo el Dr. Dan con calma, sacando un pañuelo y doblándolo en una tira larga y plana. ¿Dónde está ese chico tímido? SCP-082 preguntó, preparando la masa muscular oculta bajo su exterior. La sangre del investigador Junior Fitzwilliam se heló mientras observaba al Dr. Dan envolver tranquilamente su pañuelo alrededor de su cabeza, cubriendo sus ojos y atándolo en un nudo en la parte posterior de su cráneo. Señor, ¿qué está haciendo? Fitzwilliam, dijo el Dr. Dan una vez vendado, pero tan pronto como supe lo que estaba pasando, susurró apenado. Evité todas las pantallas posibles. La ladera, la imagen de SCP-096, el Dr. Dan no la había visto, pero Fitzwilliam sí lo había hecho. El investigador junior nunca vio al tipo tímido aparecer detrás de él, pero los medios anómalos que empleó para matar a sus objetivos al menos significaron que su dolor solo duró el más breve momento. Los párpados permanecieron cerrados bajo su venda improvisada. El Dr. Dan escuchó el cuerpo de Fitzwilliam caer suavemente al suelo, así como el sonido de la respiración inhumana de la boca abierta de SCP-096. Ahí está SCP-096, Su Majestad, dijo el doctor de la Fundación con calma. Dejaré el resto en tus manos. El tipo tímido se percató de SCP-082 en el momento en que su última víctima cayó sin vida al suelo. La criatura no se había detenido desde el momento en que el primer par de ojos había mirado la ladera pixelada. En los momentos posteriores, SCP-096 había estado matando a su paso a decenas, cientos de personal de la Fundación desprevenidos. El dolor de la autoconciencia que desencadenó su estado de ira ahora era un dolor ardiente, justo en la base de su cráneo. No sorprende que no parara de gritar. Ahora ese dolor solo había empeorado, se había agravado, se había sumado a que otro más había visto su rostro. Pero esta vez fue diferente. Antes de que pudiera desplazarse por la habitación para atacar a su próximo objetivo, un puño de 12 pulgadas a lo largo de los nudillos surcó el aire y conectó fuertemente contra la mandíbula permanentemente abierta del chico tímido. La criatura de marco delgado fue golpeada con tanta fuerza que fue derribada de sus pies y enviada estrellándose hacia atrás contra la pesada puerta de acero detrás. Cayendo a un desorden arrugado de extremidades enredadas y desproporcionadas, el chico tímido sintió algo diferente gestándose dentro de él. Ira. No el sentir instintivo de su estado de ira. Esto era desagrado puntual, dirigido, todo dirigido al caníbal. Se lanzó contra SCP-082, solo para que sus golpes deslizantes rebotaran en el cuerpo masivo de Ferdinand. Su densidad desviaba los ataques del chico tímido como si no fueran nada. Gritó, chilló indignado mientras seguía intentando golpear a SCP-082, solo para encontrarse con un nuevo dolor insoportable en sus brazos alargados. Había golpeado tan fuerte para atacar a su objetivo que SCP-096 había destrozado sus propios huesos contra la superficie sólida, que era el marco de Ferdinand. De repente, el caníbal agarró a la criatura por sus hombros delgados. El chico tímido gritaba más fuerte que nunca, pero no por angustia. No, estaba gritando de miedo. Pateó sus largas piernas contra Ferdinand, solo para lograr el mismo resultado que antes. Las notas de terror se convirtieron en parte de sus lamentos, mientras SCP-082 atraía a SCP-096 más cerca. El Dr. Dan permaneció quieto y tranquilo,
con las manos detrás de su espalda. Aunque no podía ver a través de la cobertura sobre sus ojos, el paisaje sonoro que llenaba la habitación a su alrededor le dio suficiente imagen mental. El crujido de los huesos siendo aplastados, los gritos de SCP-096 audibles sobre el desgarro de los dientes a través de la carne, solo para ser interrumpido permanentemente por un chirrido nauseabundo, después de lo cual la criatura quedó en silencio. Al quitar la venda, el Dr. Dan vio que el chico tímido había desaparecido, como él esperaba. SCP-082 permanecía solo en su cuarto, con el rostro ensangrentado. Ferdinand sonrió tan jovial como siempre, terriblemente arrepentido por el desorden. Bueno, mis modales. Ve a ver SCP-096. Observa una imagen de chico tímido en el espacio. Preguntas y teorías de chico tímido y SCP-082. Triste historia de origen para más.